Muy bien, hermanos, vamos a continuar y en esta segunda parte somos aconsejados por el apóstol Pedro a que tengamos sumisión. Ahora, ¿qué es sumisión? ¿Qué es ser sumisos? Obediente, muy bien, ser obediente y someternos es también la otra palabra. Y si abren sus Biblias a Primera de Pedro nuevamente, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer a partir del versículo 11. Dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y vamos a estar mirando entonces bajo este punto que Pedro nos va a estar dando, nos va a estar diciendo de que nosotros tenemos tres áreas donde nos estamos desenvolviendo. Por supuesto, la más importante es: estamos viviendo delante de la presencia de Dios. ¿Se recuerdan que Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios? Te encarezco delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pablo le está diciendo: estás en la misma presencia de Dios, estás viviendo, te estás moviendo delante de la presencia de Dios, y después lo sigue ahí animando. Y ahora aquí nosotros tenemos también, nuestras vidas se van a estar desenvolviendo en tres áreas: el gobierno, el trabajo y la familia. Y Pedro nos va a estar hablando cómo debe de ser nuestro comportamiento dentro de estas tres áreas. Ahora, normalmente cuando hablamos del gobierno, humanamente tenemos un pensamiento de lo que debe de suceder, pero tenemos que ir como cristianos a la palabra de Dios y ver ahí lo que se nos dice y cómo debe de ser nuestro comportamiento. Y voy a tratar de ir lo más rápido posible porque tenemos bastante material aquí, pero lo que ya habíamos leído, recuerda nuestro ejemplo ante los hombres. Es lo que Pedro les está diciendo a estos hermanos que son extranjeros, que son peregrinos, que son ciudadanos del cielo. Les está diciendo: recuerda nuestro ejemplo ante los hombres. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, nosotros somos el único Cristo que la gente va a conocer. Y ojalá y que este Cristo que están mirando en nosotros sea tal que ellos puedan llegar a conocer a Cristo como Salvador personal, y que no sea al revés, que seamos esos desobedientes y en lugar de atraerlos a Cristo, los alejemos aún más de Cristo. Y también en los siguientes versículos, lo que Pedro nos está diciendo de que tenemos que vivir honorablemente ante los incrédulos. Nuestro testimonio debe de ser tal que sepan que tenemos un acento diferente, que sepan que pensamos diferente, que sepan que actuamos diferente, porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. Y entonces Pedro nos va a decir que tenemos que tener esta sumisión al gobierno.
Después vamos a estar hablando de la sumisión a los jefes. En otras palabras, vamos a estar hablando del trabajo. Y por último me adelanté ahí. Y por último vamos a estar hablando de la sumisión que debe de haber en la familia. Ahora, aquí hago una aclaración. Normalmente nosotros pensamos de que nuestra vida espiritual es diferente de mi vida material, donde yo me desempeño en el trabajo, y que es diferente de la vida de mi familia, porque esa es otra área. Y no, esto no es así. Tenemos una sola vida, y esa vida es en Cristo, y esa vida en Cristo se vive en el área con el gobierno, se vive en el área del trabajo y se vive en el área con nuestra familia. Y en estas áreas, el testimonio debe de ser tal que la gente quiera preguntarnos, yo quiero lo que tú tienes. Y entonces Pedro nos va a estar hablando de esta grande responsabilidad que tenemos para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Y por eso en el versículo 13 ya nos dice, por causa del Señor, someteos. Ahora, ¿qué quiere decir someternos? Obedecer. Ok, creo que la mayoría de ustedes manejan, ¿sí? Todos manejan. ¿A qué velocidad van? Pero hay leyes que el gobierno ha puesto por una razón. Ayer le preguntaba a uno de mis hermanos cuando íbamos, aquí me admira las motocicletas, cómo se meten y cómo, aunque viene el tráfico en contra y hay un coche yendo para allá, ellos de todos modos se meten por ahí. Yo digo, wow, ojalá y no pase un accidente. Pero tenemos que someternos. Y este es un ejemplo sencillito. Las autoridades han sido puestas por Dios y tenemos que obedecer. Pero se nos olvida, ¿no? Ahora, ¿qué harían? ¿Cómo manejarían si vas en tu moto y el policía va en el asiento de atrás? Si vas manejando en tu carro y el policía va a un lado tuyo, ¿cómo manejarías? Y sabes quién está al lado tuyo, y no es de que esté al lado tuyo, está en nosotros. Pero suponiendo que el Señor estuviera en el asiento del pasajero, ¿cómo manejaríamos? Ya sea moto, bicicleta, cualquier cosa. ¿Cómo nos comportaríamos frente al gobierno y frente a las leyes? Pedro nos va a decir que nos sometamos, y principalmente le estaba diciendo a este grupo de hermanos que podían tener toda la razón para desobedecer porque este gobierno los estaba persiguiendo y porque este gobierno cruel les hizo perder sus propiedades, les hizo perder sus casas, les hizo perder sus animalitos, les hizo perder todo lo que tenían, y ahora andan simplemente como extranjeros y peregrinos de ciudad en ciudad. Y ellos pudieran tener toda la razón para desobedecer a este gobierno, que era el César, que era Nerón. Sin en cambio, ¿qué hace Pedro? Los reenfoca nuevamente, y es lo que me encanta de Pedro. Los reenfoca, que pongan su mirada al Señor, y les dice, tienen que someterse. Dice a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y fíjense, porque esta es la voluntad de Dios. Pero tal vez uno me pregunte, pero mira mi gobierno, mira mi presidente, mira mi representante, es un ratero, y pudiéramos seguir con corruptos, etcétera, etcétera. ¿Qué dice el Señor? Sométete, porque esta es la voluntad de Dios. Y fíjense, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el trabajo, ¿no? Te preguntan, ¿cómo se llama su presidente? ¿Cómo? Iván.
Y por supuesto en el trabajo les preguntan, ¿no? Él toma una decisión y les van a preguntar, oye, ¿qué piensas de Iván? Les preguntan a ustedes. ¿Y qué van a decir ustedes? Recuérdense, somos representantes del cielo. ¿Qué debería de ser mi voz? ¿Cómo debería de hablar de él? Simplemente debería decir, bueno, yo respeto las leyes porque Dios lo puso y yo me someto a eso. Entonces el amigo va a decir, hey, eres un tonto, ¿cómo? ¿Se dan cuenta? Ahí es donde tenemos estas oportunidades. Por ejemplo, a mí, y principalmente cada vez de que viajo fuera del país, ¿saben qué es la pregunta que me dicen? ¿Qué piensas de tu presidente? Y, y déjenme decirles, ha sido una bendición él. Yo sé que las noticias fuera del país están manipuladas y lo que escuchan es ya una noticia de acuerdo a la mentalidad y de acuerdo a la ideología de ese canal de televisión o de ese director de noticias, pero no lo que es la verdad. Gracias a Dios, con el presidente que tenemos, él ha levantado el cristianismo a como estaba antes. Él ha reanudado nuevamente muchas cosas que los otros presidentes las habían quitado. Entonces, para nosotros, Dios nos está dando una segunda oportunidad allá para que nosotros, como creyentes, en lugar de estar con los brazos cruzados, nos pongamos activos compartiendo la palabra de nuestro Dios. Pero la palabra de Dios continúa, dice, como libres. Somos libres en Cristo, pero esta libertad que tenemos en Cristo no quiere decir de que yo puedo desobedecer, de que yo puedo levantarme como un revolucionario, de que yo puedo ir y poner manifestaciones porque estoy en contra del gobierno. No, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino fíjense, como siervos de Dios. Tú y yo somos siervos de Dios. Por eso dice, honrar a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrad al rey. Entonces vamos a mirar el cristiano y el gobierno. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Un versículo muy interesante, ¿no? Pero vamos a estar mirando entonces y nos vamos a estar haciendo preguntas. ¿Qué le debemos al gobierno? ¿Qué le debemos al gobierno? Y muchos dirían, nada, no, ellos me deben a mí. Pero ¿qué le debemos? Como hijos de Dios, ¿qué nos dice la palabra y qué nos dice Pedro, qué nos dice Pablo acerca de esto? Y vamos a estar mirando estos puntos. Le debemos respeto en primer lugar. Por eso dice Pedro, someteos a toda institución humana. Entonces, nuestro respeto debe de estar ahí con el gobierno. Impuestos. Pero muchas veces nos quejamos, no, ya me están quitando cantidad de dinero y todavía encima de eso tengo que seguir pagando más. Dios los puso y tenemos que pagar estos impuestos. Participación. ¿Saben la participación que cada uno de nosotros tenemos? Es de que creo que dentro de 2 meses no tienen elecciones. Aquí se requiere de que todos voten. ¿O nadie vota? No es obligatorio. Pero ahora yo les digo, la responsabilidad de nosotros como creyentes es la participación en todo esto, porque en esto honramos a Dios. Por ejemplo, muchas veces decimos, pero es que mi voto no cuenta. Pero recuerda, nosotros estamos yendo a votar, orando a Dios para que Él nos abra la mente, sabemos de que a lo mejor 10 representantes son tremendos y decimos, no, ninguno. Bueno, en ese caso tenemos que orar y mirar al mejor de entre todos los malos y entonces, porque así nos ha pasado a nosotros, ¿no? Tenemos que buscar, está bien de que todo lo que hay es, diríamos, es lo peor, bueno, tenemos que buscar a lo mejor dentro de eso y para que Dios en su voluntad escoja al que Él quiere que gane esas elecciones. Y esa es nuestra responsabilidad también, pero ahorita lo vamos a mirar.
Pero lo más importante es, tenemos que orar. Tenemos esa responsabilidad de orar por nuestros representantes, desde el que está en la presidencia nacional hasta que está como el alcalde en los pequeños poblados. Tenemos que orar por todos. ¿En qué forma? Para que Dios les haga entender de que ellos van a tener que rendir cuentas a Dios, y para que gobiernen justamente, para que gobiernen en una forma que honra y glorifica el nombre de Dios. Pero la responsabilidad es nuestra, de orar por ellos, porque si no oramos por ellos y nada más los estamos criticando, no estamos honrando lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Bueno, ya lo miramos. ¿Qué le debemos al gobierno? Le debemos, y pido perdón, le debemos respeto. Y Romanos 13, 1 al 7, ahora Pablo nos va a decir: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahora, fíjense bien lo que continúa en el versículo: porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y me vas a preguntar, ¿aún aquel tremendo? La respuesta es sí. Pero, ¿cómo es eso? Toda persona que está en autoridad ha sido puesta por Dios. Ha sido puesta por Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Las que hay, por Dios han sido establecidas. Sí, aún de aquellos países donde hay aquellos que no tienen el temor de Dios, aún aquellos. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Tú y yo no lo miramos, no lo sabemos, pero la mirada de Dios es desde arriba y Él sabe cómo van a estar sucediendo las cosas. Y a Él debemos de respetarle. ¿Saben? Una de las maravillas y una de las cosas hermosísimas que ha pasado es de que, por ejemplo, en países musulmanes, mirar el ejemplo que estos hermanos nos están dando. Tuvimos esta conferencia de las asambleas de las iglesias en Roma y me tocó sentarme con una muchacha árabe y empezamos a platicar. Ella vive en Dubái y lo que yo sé es de que está prohibido predicar el nombre de Cristo y lo que yo sabía es de que casi no había iglesias. Platicando con ella, ¿saben qué es lo que me dijo? Dice: somos 100 miembros en la iglesia donde estamos. Dice, y no somos la única iglesia. Yo nomás me quedé, wow. Pero es prohibido y la ley dice de que si ustedes hacen proselitismo, los van a matar. Dice, sí, dice, pero Dios ha sido bueno. Obedecemos a las leyes, pero Dios también nos ha bendecido. Y dice que no eran la única iglesia ahí en Dubái. Dice que eran muchas que había. ¿Y qué es lo que hace? Estos regímenes, por más fuertes que sean, el poder de Dios es grandísimo. Y que aún en medio de esos países, podemos decir Rusia, podemos ir a China, podemos ir a muchos de esos lugares, y si pudiéramos escuchar a todos estos hermanos que nos dieran un reporte de lo que está sucediendo, nada más alabaríamos y glorificaríamos el nombre de Dios, porque en medio de una persecución tremenda, el cristiano está floreciendo para la gloria de Dios. Entonces, por eso también nos dice la palabra de Dios, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense, los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Así es de que fíjate, si nos resistimos y nos oponemos a las autoridades, dice: a lo establecido por Dios nos resistimos. Entonces, ¿será importante nuestra sumisión al gobierno? Claro que sí, claro que sí. Y no lo digo yo, pero la palabra de Dios nos los está diciendo. Y continuando, dice: pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Pero continuamos. Dice: por lo cual
es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. Y nuevamente fíjense cómo Pablo va a estar resaltando cada vez, porque son servidores de Dios que atienden continuamente también a esto. Entonces, ¿qué es lo que le debemos al gobierno? Le debemos respeto. Tenemos que pagar a todos los que debéis. Al que le debemos tributo, el tributo. Y nuestro Señor nos dejó el ejemplo, ¿no? ¿De quién es esta moneda? Y lo pone, ¿no? ¿Qué imagen hay? De César. Y el Señor que dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El tributo. Impuesto. Al que le debemos impuesto, tenemos que pagar nuestros impuestos. Al que le debemos respeto, tenemos que darle respeto. Y al que merece la honra, tenemos también que honrarlo. Ahora, preguntas. ¿Qué significa respetar al gobierno? ¿Qué significa respetar al gobierno? ¿Qué más? ¿Qué más significa respetar al gobierno? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. Oh, muy bien. Ahora sale la siguiente pregunta. ¿Por qué tenemos que respetar al gobierno? Ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos y quedó establecido en la palabra de Dios que esto es lo que a Dios le agrada, porque Él puso a esos gobernantes, esa ha sido su voluntad, y yo no soy nadie para decirle a Dios, Dios te equivocaste, Dios aquí hiciste un grave error, porque yo no conozco la mente de Dios, Él sabe. Ahora, ¿debemos de respetar a los líderes corruptos y tiránicos? Sí, sí lo debemos de hacer. Y nuevamente la razón, porque Dios los puso. Y última pregunta, ¿podemos desobedecer y aún así mostrar respeto? Bueno, vamos a ir a la Biblia y vamos a mirar varios ejemplos y vamos a tratar de ir lo más rápido con el tiempo que nos queda, porque ¿cómo podemos desobedecer respetuosamente al gobierno? ¿Cómo lo podemos hacer? Y la palabra de Dios nos va a dar ejemplos y lo vamos a estar tratando. En primer lugar, si se debe desobedecer, tenemos que hacerlo respetuosamente. El fin no justifica los medios. Vamos a mirar las parteras de Egipto, vamos a mirar a Moisés, vamos a mirar a Daniel, vamos a mirar a Sadrach, Mesach y Abednego, vamos a mirar a Rahab, vamos a mirar a Mos, a Esther, pero también pudiéramos continuar con Pablo, pudiéramos continuar con Pedro, en la forma en cómo ellos también, a pesar de que nos dijeron que teníamos que obedecer al gobierno, va a haber un momento donde respetuosamente se puede desobedecer al gobierno sin tener que dejar ese buen testimonio que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Egipto? Todos los judíos, todos los bebés judíos tenían que ser muertos, todos. Esa era la ley. Y los judíos creyentes que estaban ahí tenían que respetar esa ley. Pero ¿qué hicieron las parteras? Desobedecieron. ¿Y qué hicieron? Le preservaron la vida a todos los bebés hombres judíos que habían nacido. Rehusaron, Éxodo 1, 15 al 21 nos habla de esto, las parteras de Egipto rehusaron asesinar a los bebés varones hebreos. ¿Por qué? ¿Qué había dicho la palabra de Dios? No matarás. Y eso en cualquier área tenían que cumplirlo. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Temían a Dios. Ciertamente la orden vino del rey de Egipto, pero ellas prefirieron honrar a Dios. Y en hacer eso, Dios las bendijo
Y por eso Moisés pudo nacer, y se dan cuenta cómo Dios controla todo. Desobedecieron respetuosamente y Dios bendijo eso, porque de otra forma, el siguiente personaje, Moisés, no hubiese podido haber nacido, porque Dios tenía un propósito. Moisés pidió permiso a Faraón para que dejara ir a los israelitas de Egipto. No aceptó una respuesta negativa porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Moisés fue varias veces con el faraón y el faraón le decía cada vez no, no, no. Hasta que al final deciden, pero Moisés, él con el poder de Dios va delante del faraón y él dice, deja ir a mi pueblo. Y lo vemos a Moisés en contra del gobierno, pero respetuosamente. Cuando se presenta delante del faraón, no va con palabras y no va con una actitud totalmente negativa, sino va en el poder de Dios para hacer esto. También tenemos el otro ejemplo, Daniel. Y Daniel participó en varios gobiernos, no tan solo el de Nabucodonosor, pero hasta el de Ciro. Ahí hubo como 3 o 4 gobiernos en el cual él participó. Pero se negó a transigir en sus convicciones religiosas. Por ejemplo, Daniel oraba todos los días, abría sus ventanas y él tenía esos momentos de comunicación con Dios. ¿Qué fue lo que hicieron todos sus enemigos? Ya sabemos cómo destruirlo. ¿Y qué dijeron? Rey, firma este edicto de que durante un periodo de tiempo nadie busque o pida a Dios alguno, sino solamente a ti. Daniel escuchó eso, pero él dijo, mi prioridad es Dios. Al siguiente día, él abre sus ventanas y ¿qué es lo que hace? Empieza a orar, empieza a buscar la voluntad de Dios y lo hace, fíjense, era una forma respetuosa porque no fue y puso una manifestación en contra de estos reyes, no fue y organizó a una revolución, no fue y hizo un paro, no hizo nada de esto. Él simplemente continuó honrando a Dios y Dios lo honró. Porque sabemos, fue echado al foso de los leones. Sin en cambio, Dios le cerró la boca a estos leones y yo hasta me lo puedo imaginar, ¿no? A Daniel ahí acariciando a los leones y el león como un gatito hasta ahí estando muy bien. Honró a Dios y Dios lo cuida, Dios lo protege, a pesar de que el gobierno sí quiso castigarlo, pero cómo Dios protege cuando lo estamos haciendo por su nombre. Después tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué fue lo que pasó? Se hizo esta figura y todos tenían, al sonido de la orquesta, todos tenían que agacharse. Y me puedo imaginar esa hermosa figura, ¿no? Todos inclinados, menos 3 muchachos ahí al frente que se quedaron firmes. Y esto les molestó tremendamente, a tal grado de que como también el rey había dado una orden, los echaron a este horno que había sido calentado aún mucho más y que aún mató a aquellos que los estaban echando. Y sin en cambio, cómo Dios los protege y cómo Dios los guarda. Continuamos. ¿Cómo podemos desobedecer respetuosamente? Rahab se puso en contra de su gobierno. Ella se negó a ser parte de la resistencia a la invasión del pueblo de Dios. Dios estaba claramente de parte de los judíos conquistadores. Y ella no tan solo desobedece a su gobierno, pero ayuda a los judíos y podemos mirar ahí la maravilla también que nuestro Dios hace. Tenemos a otro personaje, Amós. Él expresó su opinión en una época de inmoralidad, en una época donde lo pudieron haber matado, lo pudieron haber crucificado, le pudieron haber hecho muchas cosas por la corrupción judicial y la opresión a los pobres. Sin en cambio, él era un instrumento de Dios que a pesar de que se opuso al gobierno, Dios lo continuó usando. Continuando, ¿cómo utilizó rey a la reina Esther? ¿Cómo utilizó Dios a la reina Esther? Desobedeció el protocolo oficial
en un esfuerzo para salvar a su pueblo de la aniquilación exigida por leyes injustas fomentadas por hombres malvados. Después nos brincamos al Nuevo Testamento y Pablo. Pablo procuraba obedecer a los que estaban en autoridad, incluso sufriendo injustamente, aunque rehusaba dejar de hablar por Cristo. Y al final, ¿qué fue lo que le pasó? Sufrió la muerte. Pero él nunca dejó de hablar por Cristo. Él continuó hablando por su Señor. Y también tenemos después el mismo ejemplo de Pedro. Pedro operaba dentro de los sistemas de autoridad, excepto cuando lo obligaban a escoger entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Pedro respetó siempre a las autoridades, hasta el momento que le dijeron: tienes que dejar de hablar en este nombre. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. También pudiéramos hablar rápidamente de Juan el Bautista. Condenó las vidas inmorales del rey Herodes y su esposa, aun cuando la consecuencia fuera la cárcel o la muerte. Y no sabemos la historia, ¿no? Cómo él va con ese poder de Dios delante de este rey y le dice: estás haciendo mal, estás viviendo en pecado, con el propósito de que él pudiera entender y respetar el nombre de nuestro Dios. Entonces, queridos hermanos, la palabra de Dios, a través de toda ella, se nos exhorta a que nuestro testimonio sea tal que las personas con las cuales nos desenvolvemos puedan saber que estamos respetando al gobierno, porque el gobierno ha sido puesto por Dios y nosotros, en lugar de criticar, estamos orando. En lugar de no cumplir con nuestras responsabilidades como ciudadanos de estos países donde estamos cumpliendo con esas responsabilidades. Porque, por ejemplo, en la ecología, ¿creen que debemos ayudar o decimos, bueno, ese es un tema que no nos pertenece a nosotros? ¿Debemos de echar basura? ¿Debemos de cuidar el medio ambiente? Claro que sí, porque Dios nos lo ha dado. Somos administradores de todas estas cosas y nosotros que tenemos que obedecer a Dios y tenemos que hacerlo cuando estamos en todo esto. Entonces, pudiéramos tener unas preguntas de reflexión. ¿Por qué necesitamos el gobierno? ¿Por qué necesitamos al gobierno? Por autoridad, pero más que nada para que haya orden. Porque si no hay un gobierno, hay un desorden, ¿no? Y por ejemplo, en nuestras casas, ¿qué pasa cuando nosotros dejamos a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieran? En la sociedad en la cual vivimos tiene que haber ese orden. Y este orden Dios lo ha puesto y lo ha puesto para que nosotros lo cumplamos. Ahora, ¿qué debe hacer por los ciudadanos un buen gobierno? Ahora, aquí sin entrar en ideas socialistas, sin entrar en ideas comunistas, sin entrar en ideas, porque por ejemplo yo les puedo decir del país de donde yo vengo, ahí, por ejemplo, tanto las personas ilegales como las personas que no quieren trabajar se aprovechan del gobierno para que sea el gobierno el que los mantenga, sea el gobierno el que les dé alimento, les dé un apartamento donde puedan vivir, y ellos no quieren hacer nada. Y por supuesto nosotros nos ponemos a pensar, bueno, el gobierno tiene que darme esto, tiene que darme lo otro, pero meditemos. Segunda pregunta. ¿Considera fácil o difícil respetar y obedecer a los que tienen autoridad política? ¿Es fácil o es difícil? Muchas veces es difícil, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes pagaron sus impuestos. Y después, ¿esos impuestos dónde terminaron? y nos molesta a veces porque decimos, yo con sacrificio estoy trabajando, estoy pagando para que otro esté disfrutando. Y es difícil cuando miramos horizontalmente, pero cuando ponemos nuestros ojos en el Señor y miramos, Señor, esto tú lo pusiste,
y voy a respetar tus órdenes, porque sé de que es lo mejor que tú tienes para nosotros. Pregunta número 3. ¿Cuándo debemos desobedecer a los que están en autoridad? ¿Cuándo debemos desobedecer a los que están en autoridad? Y les pongo un ejemplo. Hubo un momento allá en la ciudad donde estoy que fue elegida una, ¿cómo le dicen? Una alcalde, pero era una alcalde lesbiana. Cuando subió, ella quiso empezar a cambiar las leyes, a tal grado de que ella, dentro de la primera ley que quiso establecer, era de que si ustedes como hombres se creen mujeres, en todos los baños públicos ustedes podían usar el baño de mujeres. Y lo mismo al revés. Cualquier mujer que se creyera hombre podía usar el baño de los hombres. Y esto incluía, déjenme decirles, esto incluía las iglesias. Entonces, ¿qué harían ustedes si eso les pasara aquí a ustedes? ¿Qué haríamos? ¿Saben qué fue lo que hicimos? Todos los cristianos de la ciudad de Houston empezamos a orar. Nos unimos en oración por ella, para que Dios la cambiara y para que ella llegara a conocer a Cristo como Salvador. Después, unos hermanos de otras iglesias dijeron, ¿por qué no le enviamos Biblias a ella? ¿Saben cuántas recibió? Arriba de 6,000 Biblias en su oficina. Y en realidad se le puso en una posición bastante incómoda a ella porque se dio cuenta que su ley que ella quería instituir, no todos estaban de acuerdo, porque ella decía, bueno, tengo el apoyo de todos. Pero en este caso ella se dio cuenta, los cristianos, ellos respetan sus leyes, entonces yo tengo que, como quiero ser popular dentro de todos, tengo que obedecer a eso. Después llamó a todas las iglesias, por favor, vengan a recoger estas Biblias y por favor repártanlas con todos aquellos que necesitan Biblias. Porque ella muy bien se pudo haber quedado callada y pudo haber tirado y quemado todas esas Biblias. Pero para que se den cuenta el poder de la oración. Gracias a Dios salió ella del gobierno y hasta el momento tenemos esa libertad todavía de que estos grupos no tomen control de nuestras iglesias. Porque ¿saben lo que nos está sucediendo a nosotros? Es de que si la siguiente ley que ahorita está a punto tal vez de pasar, es de que una de este tipo de personas, homosexual, puede estar enseñando en la escuela dominical a tus hijos. Y si como iglesia nos negamos, nos cierran. ¿Se dan cuenta? La situación a la cual estamos llegando. Y por eso tenemos que orar, queridos hermanos, por nuestros representantes. Tenemos que orar por nuestros gobiernos. ¿Cuántos de ustedes le han escrito a su representante un correo electrónico presentándole el evangelio? ¿Cuántos lo han hecho? ¿O cuántos le han llamado por teléfono y le han dejado un mensaje? ¿Sabes qué? Estoy orando por ti, para que Dios te dé la capacidad y para que Dios te use para honrar su nombre. ¿Se dan cuenta? Dios nos está dando las oportunidades de participación y de poder ser la luz con nuestro gobierno, pero muchas veces nos cruzamos de brazos y decimos, bueno, esa no es mi responsabilidad, pero sí es. Dios no nos está diciendo, ve y haz una manifestación, porque eso iría en contra del testimonio, sino lo que Dios quiere es de que nosotros seamos ese testimonio. ¿Qué ejemplos bíblicos creen que ilustra la obediencia y la desobediencia al gobierno? Y ya lo miramos. Estos ejemplos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Ahora, aquí una pregunta muy interesante. ¿Debe un cristiano participar en actos de terrorismo, vandalismo, disturbios, asesinatos, golpes de Estado u otros actos de violencia? Y ya dimos la respuesta, no. ¿Por qué?
porque estamos representando a nuestro Dios. Y en lugar de hacer estas cosas, ¿qué es lo que hace la iglesia? Ora. Y que nunca se nos olvide eso, el poder y la importancia de la oración. Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar para protestar por la política del gobierno sin violar el principio de la sumisión a la autoridad? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y se los mencionaba, teniendo una interacción con esos representantes. Yo no sé si aquí se pueda, pero por ejemplo allá con nosotros se puede tener una audiencia con el alcalde, con los concejales de ese gobierno, se puede pedir una cita con ellos. Y puede uno ir y tenemos ahí, creo que le dan a uno 10 minutos para hablar con ellos. Pero imagínate, tú llegas y en esos 10 minutos les dices, Dios te ama, les presentamos el evangelio y les decimos, quiero orar por ti. ¿Se imaginan el impacto que quedaría en nuestros alcaldes, en nuestros representantes? Y Dios te quiere usar a ti, me quiere usar a mí, para que seamos esos instrumentos que le vamos y les presentamos la palabra de Dios. Por eso Dios escoge a los que Él escoge para que la iglesia tome su responsabilidad, no tan solo ore, pero si se puede, ir y presentarles el evangelio en persona y orar con ellos en persona. ¿Se imaginan el impacto? Por ejemplo, todos ustedes son de Bogotá. Ahora imagínense que todos ustedes en diferentes ocasiones van y tienen esta audiencia con el presidente de la nación, si es de que se los permitieran. ¿Se imaginan el impacto que le dejarían al presidente? Y imagínense si después todos los demás creyentes en Bogotá de sana doctrina hicieran lo mismo. Imagínense el impacto que le daría al presidente. En primer lugar, él sabe, porque ustedes se lo dijeron, y porque lo hicieron, estamos orando por usted. Y les comento rápidamente algo, no tiene que ver mucho con lo del gobierno, pero sí, a mí me dio cáncer hace 10 años. Cuando llego con el doctor me dice, te quedan 6 meses de vida, así es de que arregla todo lo que tienes que hacer. Y mi doctor era el doctor del hospital más importante en todo el mundo de cáncer, el MD Anderson, el hospital. Y mi doctor, por la gracia de Dios, era el presidente de todo este hospital, pero que Dios permitió que fuera mi doctor personal. Al principio, él venía con una actitud, pero muy áspera. Me miraba así de lejitos y me decía, bueno, tienes esto, tienes lo otro, y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero siempre de lejitos. Después, en las consultas, mi hija llevaba su Biblia y llevaba también un botón que decía Jesús te ama en inglés. Y él la mira y le dice, ¿qué tienes eso en tu mano? Y mi hija le dice, bueno, es la Biblia. Y después le mira el botón y nomás hace, y se voltea y me sigue tratando. Y la siguiente vez que tuve cita con él, le dije, doctor, hay miles de hermanos en todo el mundo orando por ti. ¿Saben qué hizo? Se le salieron los ojos, dice, ¿qué? Le digo, hay miles de hermanos que están orando por ti, para que Dios te use y me des el tratamiento correcto para que yo pueda salir bien. Las siguientes veces que me visitó en el hospital, se sentó a un lado de la cama, me agarraba la mano y me empezaba a hablar en una forma totalmente diferente. ¿Ven el impacto de la oración y del testimonio, queridos hermanos? Imagínense lo que podemos hacer con nuestros presidentes, con nuestros alcaldes, con nuestros representantes. Si tan solo nosotros tomásemos nuestra responsabilidad como Dios lo manda. Y mi deseo es de que lo podamos hacer. Y para terminar, impuestos. ¿Qué clases de impuestos pagas? Bueno, pagamos impuestos del IVA, pagamos impuestos en todo, ¿no? En todo. Y cuando contamos la cantidad de impuestos que pagamos, decimos, es un robo, ¿no? Ahora, ¿qué beneficios recibes del gobierno como ciudadano debido a los impuestos que tú pagas? Bueno, pudiéramos aquí pasarnos la tarde mencionando muchas cosas. Pregunta,
¿Creía Jesús que era correcto pagar impuestos? Claro que sí, porque Él les puso el ejemplo a todos sus discípulos, tenemos que hacerlo. Pregunta, ¿usa el gobierno dinero de los impuestos para fines que usted no puede aprobar por convicción religiosa? La respuesta es sí. ¿Estaría bien que no pagara los impuestos? Una pregunta difícil, ¿no? A mí en el trabajo me pasó. Me estaban quitando, no era mucho, pero me estaban quitando $5 por cheque. Ahí me pagaban cada 2 semanas. Y esos $5 se iban a una organización que estaba promoviendo el aborto. Cuando me entero, porque empecé a hacer preguntas, cuando me entero, yo fui a hablar con la representante de la compañía y le dije, no es de que esté en contra de pagar estos $5, pero quiero que en lugar de que se vayan a esta organización, quiero que mi dinero lo mandes a una organización la cual honra el nombre de Dios. ¿Saben qué me dijeron? Me dijeron, claro, y gracias por venir y hablar con nosotros. Yo me hubiese quedado siguiendo pagando eso y digo, no, porque si voy me van a decir que no y de todos modos no hay salida de esto. Pero Dios nos da las oportunidades, queridos hermanos, de honrar a Dios. Si ustedes están pagando algo que está siendo usado para algo indebido, oremos y participemos, hablemos con nuestros representantes. ¿Qué medios legales tiene para influenciar la manera cómo se gasta el dinero de sus contribuciones? ¿Saben cómo? A través de las elecciones. Porque ustedes investigan cada fondo de cada uno de los representantes y entonces ustedes, basado en el historial de ese representante, van a saber por quién votar, porque ahí van a tener desde el más bueno hasta el más malo. Entonces van a escoger aquel que en su historial ha tenido una buena organización y una buena administración del dinero, porque entonces cuando lo hagan, saben ustedes que lo están haciendo. Muy bien, participación. Jesús dijo que su reino no era de este mundo. ¿Debemos pues estar involucrados activamente en la política de este mundo? ¿Qué creen ustedes? En otras palabras, ¿creen que es bueno de que nosotros corramos para presidente de la nación? Que corramos para la posición de alcalde. Para pensar. Pregunta 2. ¿Cómo podemos funcionar como sal y luz para influir al gobierno? Ya lo miramos. ¿Cómo podemos equilibrar la participación política con la comisión de hacer discípulos a todas las naciones? Ya lo miramos también. ¿De qué formas podemos participar en el proceso político? Bueno, también ya lo miramos, participando, votando, orando. ¿Cómo se relaciona la gente de los tiempos bíblicos con el gobierno? José, Gedeón, Samuel, Isaías, Nehemías, Amós, Juan el Bautista, Pablo. También ya los consideramos en una forma rápida. Y por último, terminamos con oraciones. Ahora, ¿por qué debemos orar por los que están en el gobierno? Como nos exhorta la palabra de Dios, como Pablo dice, orar por aquellos que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos sobria y justamente aquí en este país, y no tan solo eso, pero para que estos sean utilizados para la gloria de Dios. Pregunta número 2, ¿por qué cosas debemos orar? ¿Por qué debemos de orar? Bueno, podemos orar en lo más importante para que ese representante llegue a conocer a Cristo. Segundo, para que haga las cosas con justicia. Tercero, para que sea un buen administrador y para que usen su posición para que todo el pueblo pueda disfrutar de la libertad, de los privilegios que nuestras constituciones nos ofrecen y entonces podamos vivir en un país que vale la pena vivir. ¿Se dan cuenta? Por esas cosas debemos de orar. Bueno, el tiempo me está ganando. ¿Por qué debemos dar gracias? Bueno, debemos de dar gracias de que no importa lo difícil que está el gobierno, tenemos la libertad todavía de reunirnos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones libremente, sin tener
de que tener que cerrar esos locales, tenemos todavía la oportunidad, y aún aquí en Colombia, de poder salir y testificar a las personas casa por casa o aún allá afuera. Y qué hermoso que Dios nos está dando esas oportunidades. Ahora tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovechar estas oportunidades que Dios nos da y tenemos que orar por ellos. Y por último, ¿cómo debemos de orar por los líderes malvados? Por aquellos crueles. ¿Es correcto orar alguna vez por el derrocamiento de un líder? ¿Podemos mirar países aquí a nuestro alrededor? ¿Es bueno orar para que Dios lo quite? Y es para meditar. Ustedes lo meditan, lo piensan. Nuestra responsabilidad, recuerden, nuestra responsabilidad frente al gobierno, y que no se nos olvide, yo no se los estoy diciendo, la palabra de Dios se los está diciendo. Tenemos que someternos. ¿Ok? Gracias.